Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Biden ha hecho otra vez un movimiento. Ha cogido y ha liberado reservas estratégicas de petróleo. No ha liberado mucho, ha liberado 1 millón de barriles, pero lo suficiente para lanzar un mensaje al mercado y para que el mercado de futuros del petróleo baje el precio del petróleo. Esa es la jugada. La jugada no es pensar que con solo ese millón de barriles extras, ya vas a hacer una enorme bajada en el precio del petróleo. La jugada es lanzar el mensaje, decir al mercado que Estados Unidos hará lo que sea para mantener controlado el precio del petróleo. Vamos a verlo. Ayer hizo esto. Biden lanzó 1 millón de barriles al mercado de sus reservas estratégicas, con lo cual hizo bajar el precio del petróleo. Así es como funciona. Así es como Estados Unidos destroza cualquier previsión que tú puedas hacer. Tú puedes optimar o pensar que el precio del petróleo va a subir, que si Estados Unidos decide que no suba, no sube. ¿Cómo? Pues libera reservas o aumenta la producción. Y de esta forma, con este truco, es con lo que consiguen que siga siendo un precio del petróleo muy barato. Y con este precio del petróleo barato, se pueden seguir endeudando. Ya os he explicado en otros vídeos que prácticamente todo el sistema gira en torno a la inflación. Si la inflación está controlada, puedes seguir emitiendo deuda. Si la inflación no está controlada, esa deuda que tú emites, esa deuda que cada vez te genera más intereses, va a ahogarte poco a poco. ¿Cuál es el truco? Mantener el control sobre el precio del petróleo. Efectivamente, lo veis en la gráfica. Una vez salió la noticia, rápidamente el precio del petróleo bajó a 81. Después volvió a subir y ahora mismo estamos más o menos un poquito menos de lo que estábamos en los 83 estables que llevamos todo el mes de mayo. Pero seguimos con el control del petróleo. Y es ese control del petróleo el que está provocando que los activos estén en máximos. Fijaos una cosa. Perdonad. Ayer la Fed salió a analizar la situación y nos contó que no descartan no solo que no bajen los tipos, sino que incluso piensan que podrían incluso subirlos. O sea, muchos diréis, esto es una locura. ¿Cómo va a ser que hace unos días nos dijeran que era clarísimo la bajada de tipos en junio y ahora nos digan que lo mismo no es que no bajen, es que suben? Pues en realidad el problema fundamental es la inflación. La inflación está siendo muy resistente y está costando mucho bajarla. Es eso por lo que los miembros de la Fed no lo tienen todas consigo, por los que cambian de opinión constantemente, porque siguen teniendo bastante miedo a que una bajada de tipos apresurada provoque una ola inflacionaria. Fijaos. Mirad, si hacemos una comparativa de los productos básicos, de las materias primas, comparado con la inflación, ves que hay una tendencia alcista en las materias primas bastante más alta que la inflación actual. Y ahí es el problema. Por eso la Fed tiene tanto miedo. Tiene tanto miedo porque sabe de esta gráfica. Tiene tanto miedo porque sabe que, por ejemplo, los transportes de mercancías a través de las rutas marítimas han subido mucho. Y si a eso sumas el precio de las materias primas, es más que probable que la inflación esté muy lejos de estar controlada. Prácticamente tu única arma de verdad es el control que haces con el precio del petróleo. Pero ese control del precio del petróleo puede no ser suficiente. Puede que aunque tú tengas el precio del petróleo en torno a los 80, 83, dé igual porque el precio del transporte marítimo sea muy alto y porque las materias primas te empujen hacia arriba. Fijaros que hace un par de años este empuje de las materias primas hacia arriba fue una de las causas que provocaron la ola inflacionaria de 2022 que nos llevó a estar por encima del 10%. Fijaos esta otra gráfica. Estos son los costes de transporte, ¿vale? Los costes de transporte se han disparado. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Porque aunque sí es verdad
que el transporte marítimo bajó un poco a principios de año, ahora está volviendo a subir con fuerza. Es esa subida en los costes marítimos. Fijaros la gráfica, fijaros la diferencia del precio actual de casi $5.000 comparado con el precio, por ejemplo, de octubre de 2023, que estaba a casi 1.500, o sea, prácticamente se ha multiplicado por 4. Es esta gráfica la que está preocupando mucho al mercado. Y no tienen todas consigo. Es verdad que se ha anunciado mucho el tema de de la bajada de tipos en junio, pero no está del todo clara. Pienso que en Europa sí que se va a producir, pero no tengo tan claro que Estados Unidos baje tipos este verano. Es más, cada vez tengo más claro que no va a haber bajada de tipos este año. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Por qué digo que si controlas el precio del petróleo provocas alza de los activos? Fijaos esta gráfica, esto es el Bitcoin hace unos días. El Bitcoin ya estaba rozando otra vez los máximos que había alcanzado este año. En apenas 20 días había subido un 20 y tantos %. Tal como dije al principio los que me seguís un poco, los que habéis visto en mis vídeos anteriores, si habéis visto el vídeo que hice a principios de mayo, donde hice la comparativa y donde argumenté que en el momento que el petróleo se estabilizara, eso provocaría un alza en los activos, veríais estos días que efectivamente es lo que ha pasado. Que efectivamente, una vez estabilizado el petróleo en torno a los $83, todos los activos han vuelto a niveles récord. El oro a precio máximo, el Bitcoin a precio máximo, la bolsa a máximos. Todo empujado por las expectativas de bajada de tipos al tener controlado el precio del petróleo. Algunos me diréis ahora, sí, pero el Bitcoin ha bajado a 69.000. Ha bajado ahora por lo que pasó ayer en la Fed. Fijaos lo importante que es todo esto. Como la Fed ayer argumentó que podría ser que no bajaran tipos, eso ya hizo que inmediatamente parte de la liquidez que había entrado a saco este año bajara. O sea, es increíble. Los activos no bajan porque se produzcan más ventas. Algunos me dirán, sí, pero fíjate Nvidia. Sí, de acuerdo que sí. Pero en global no es tanto por las ventas, sino por las expectativas sobre los tipos de interés. Es una locura. Ya no suben o bajan por la productividad. Suben o bajan solamente por las expectativas de si voy a poder obtener liquidez de forma más barata o más cara. Ha pasado lo mismo con el precio del oro. Fijaros que esa caída que veis es finales de abril y luego, cuando hago el vídeo y digo que esto iba a subir, fijaros cómo efectivamente el oro no ha parado de subir en estos días. Fíjate, ha subido, en lo que vamos de mes, ha subido un 23%. Es decir, quien viera mi vídeo a principios de mes y decidiese invertir en oro, ahora será un 23% más rico. Y hablando de oro, vamos a ver un poquito de China. Fijaros la gráfica. China está en ventas récords de deuda de Estados Unidos. ¿Por qué? Está vendiendo mucha deuda de Estados Unidos y con ese dinero que obtiene de esa deuda está comprando oro. Lleva 18 meses seguidos comprando oro y vendiendo deuda. Es lo que veis en la gráfica, es esa bajada a los infiernos que veis al final del 2024. Eso es lo que está provocando, es un aumento masivo en las reservas de oro de China y es otra de las razones que están provocando también el alza del oro. Y el alza del oro no solamente es por lo que he contado del petróleo, también es porque los bancos centrales de muchos países y sobre todo de China no paran de comprar oro. Fijaos esta otra gráfica. En azul son las compras en los mercados, en las exportaciones de China, las importaciones que se hacían en dólares. Hasta 2010, prácticamente todo el mercado, todos los pagos se hacían en dólares. Pero después, China ya ha sobrepasado y ahora se hacen en yenes, en yuanes. RMB es también en yuanes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para que sepáis lo que significa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir del 2010, donde prácticamente era cero el uso del yuan
en las compraventas de mercancías, ahora el yuan se usa por encima del 50%, mientras que el dólar, que era el 100% en las cosas y el 100% en las ventas y las compras, ahora es menos del 50%. China ha dejado de depender de usar dólares y está usando su moneda, al igual que está haciendo Rusia. Es decir, el bloque oriental está dejando de usar el dólar como moneda de intercambio comercial y están usando sus propias monedas. Y también están haciendo otra cosa, están vendiendo deuda, digamos, deshaciéndose de la deuda de Estados Unidos y comprando mucho oro. Y esa tendencia sigue, Ahora me diréis todos, ¿y por qué no se hunde el dólar? La razón fundamental es porque el rey del petróleo es Estados Unidos y todo el petróleo se vende en dólares. Por tanto, los países que quieran petróleo van a tener que pagar en dólares. Esa es una de las razones que mantienen todavía el dólar fuerte. Aquí tenéis otra gráfica interesante. Estos son los coches eléctricos. En rojo, las exportaciones de coches eléctricos de China y en negro, las importaciones de coches de China. Como veis, las exportaciones de coches superan por creces a una barbaridad brutal las importaciones de coches. China ha pasado de ser un país importador de coches a ser un país exportador. Y esto ha matado a parte del sector automovilístico europeo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alemania exportaba muchísimos coches a China. Y ahora el hecho de que bajen esas exportaciones junto a la guerra comercial que se avecina entre el bloque occidental y el bloque oriental, está provocando esta gráfica, está provocando que Europa cada vez exporte menos coches a China. Para frenar esa línea roja que habéis visto antes, para frenar esa barbaridad de millones de coches eléctricos que pretenden inundar el mercado occidental, Estados Unidos y Europa se han lanzado a una guerra arancelaria, se han lanzado a una guerra económica. Estados Unidos ha aumentado los aranceles al coche eléctrico y a los chips y a un montón de cosas más chinas en un 100%. Un 100%. Ha pasado de unos aranceles que tenía al 25% a unos aranceles al 100%. ¿Y qué ha hecho China? China ha contraatacado. China ha dicho que ahora va a imponer un arancel del 25% a los automóviles que se importen de Estados Unidos y de la Unión Europea. Eso si ya el mercado europeo estaba mal, estaba tocado, si las fábricas de coches de Alemania estaban tocadas por la caída en las importaciones de coches de China, ahora van a estar más tocadas. ¿Qué significa lo que os estoy contando? Significa que ambos bloques se están alineando. Es decir, el bloque occidental está prácticamente siendo totalmente dependiente de Estados Unidos. Europa ya apenas va a poder exportar al resto del mercado, apenas va a poder exportar a Rusia y a China, y prácticamente todas sus exportaciones van a tener que ser dentro de la zona de Estados Unidos. Va a ser a Estados Unidos y a sus aliados. Y pasa lo mismo con el tema energético. El petróleo que se consume en Europa ya no es el ruso, ahora es el de Estados Unidos. Y pasa lo mismo en la otra zona. China ya no va a importar apenas coches o productos importantes de Europa y de Estados Unidos. Va a ir cada vez, me diréis, sí, pero sigue importando. Claro que sigue importando. Pero tenéis que ver las tendencias. China cada vez va a tender más a no importar productos de Occidente. Va a tender más a la autarquía en su bloque. Y Estados Unidos y Europa va a pasar igual. Va a tender más cada vez a la autarquía en su bloque también. Otra gráfica interesante que he visto estos días. Esto es el extranjero. Esta es una página de Reino Unido. Esta es la visión que tienen de la deuda y de la situación en España fuera de España. Es decir, en esta noticia te están diciendo que España está en récord de deuda a 1,6 billones de euros, con un 109 del Producto Interior Bruto, y que esa deuda crece a una velocidad de 5,1, 2 veces por encima de la velocidad del porcentaje que tenemos de Producto Interior Bruto. En esta noticia lo que te están diciendo es la situación grave en la que está España. Pero claro, si uno va a las noticias locales, ve todo lo contrario. Si tú te vas a España, lo que ves es que te dicen la historia distinta. Te dicen que la deuda está controlada, que España está genial
y que todo es maravilloso. He querido sacar esta gráfica de hace unos días, es noticia de hace un par de días, para que veáis el contraste de lo que se piensa fuera de España a lo que se piensa dentro de España. Otra gráfica muy interesante que nos tendría que asustar a todos. Fijaros cómo decrece el porcentaje de población entre 15 y 64 años. Es decir, el porcentaje de población activa, ¿no? La gente que puede trabajar. Fijaos a qué velocidad y fijaos la diferencia entre Estados Unidos y Europa. En Europa está decreciendo a una velocidad muchísimo mayor a la de Estados Unidos. Aquí tenemos un problema de edad mucho más grave que el que tiene Estados Unidos, pero es que además tenemos un problema de productividad, que es también peor que el de Estados Unidos. Otra gráfica interesante de esta de la carta de Kobeissi, las quiebras de empresas, los default. Los default de este año, de lo que llevamos de año, ya se acercan a las quiebras de cuando el COVID. Pero el peor dato no es ese. El peor dato es la zona morada de la gráfica. Si os fijáis bien, la zona morada es Europa. Europa ha duplicado sus quiebras este año, en lo que llevamos de año, con respecto al año pasado. Es decir, ¿por qué cada vez más quiebras? Por lo que hemos visto en muchos vídeos. Porque los datos cada vez son peores. Porque la productividad en Europa cada vez es peor. Y eso provoca que cada vez más empresas tengan problemas. ¿Estamos todavía cerca de las quiebras de la crisis de 2008? No, si os vais a la gráfica, al principio de la gráfica, veis las quiebras en 2008, por supuesto, son muchísimo más de las que ahora hay. Pero el tema empieza a ser preocupante porque, por ejemplo, Europa ahora mismo tiene más quiebras de las que tuvo en la crisis de 2008. Otra gráfica interesante. Los tipos de interés, los intereses de la deuda de Japón siguen subiendo. Ya han alcanzado el nivel del 1%. Ya estamos aquí en el 1%. Lo que significa que Japón va a subir tipos dentro de muy poco. ¿Vale? Esta gráfica, esto que los intereses del bono a 10 años están subiendo tanto, te está diciendo claramente que Japón no tiene más opciones que subir tipos. Ya os he puesto otras gráficas donde hemos visto cómo el yen japonés se ha devaluado muchísimo, se ha devaluado casi más del 50% en apenas 3 años con respecto al dólar, y cómo el Banco de Japón no ha tenido más opción, quiera o no quiera, que subir tipos. Lo que pasa es que, claro, la situación de Japón es tan delicada con el tema de los tipos de interés que no os esperéis unas subidas de 4% o 5%, no pueden destruir su economía. Lo que están haciendo es hacer subidas de 0,1%. O sea, las subidas de tipos de Japón son de un 10%, o sea, de un 0,1%. ¿Por qué? Porque no pueden más. Porque la situación de Japón con su deuda, recordad que Japón es el país más endeudado del planeta, tiene una deuda del 250% de su PIB, con lo cual una subida muy alta en los tipos de interés destruiría su economía. Entonces, lo único que están haciendo es poco a poco, poquito a poquito, intentar con estas subidas evitar el colapso, evitar que su moneda se hunda. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto, el miedo que tienen los mercados, es que los inversores japoneses apuesten cada vez más por su moneda, por sus bonos, y empiecen a deshacerse de deuda de Estados Unidos, al igual que está haciendo China. Ese es el miedo que tienen. Bueno, ¿qué es un poco todo esto que os he traído aquí, que os he contado hoy aquí? ¿Cuál es la situación? Preocupa mucho la guerra arancelaria en la que se están metiendo Estados Unidos con China. Fijaros que el tema del coche eléctrico, que han vendido a bombo platillo como la gran solución de las renovables, va a ser ahora un problemón. Porque, claro, China tiene coches muy baratos, muy, muy, muy baratos. Y parece ser que Estados Unidos y Europa no le van a dejar que los venda en Europa. No le van a dejar porque destruirían su propia economía, su propio mercado de automovilístico. Pero claro, eso tiene un problema. Eso significa también que tanto los coches americanos como los coches de Europa tampoco se van a vender en el mercado chino. Con lo cual también va a ser unas pérdidas en ventas. Al final todo esto desemboca en la autarquía entre bloques. O por lo menos es así como lo veo yo. Cada vez Europa va a ser más y más americana dependiente o estadounidense dependiente, como lo queráis llamar. Y cada vez China, Rusia y su mercado asiático va a ser cada vez más dependiente de ellos mismos.
es una especie de nueva guerra fría económica, eso parece. Para mí es una especie de nueva guerra fría económica. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto, pero tiene fea solución. O sea, yo pienso que cada vez los bloques se van a separar más. Vamos a ver algunas preguntas si nos importa. China y Rusia ya hacen negocios en sus monedas locales. Han bajado un 50% creo el uso del dólar. Sí, es lo que te dice la gráfica. Exacto. O sea, desde que Estados Unidos y Occidente impusieran las sanciones en la guerra de Ucrania y obligasen a que todas las transacciones se hiciesen en rublos, eso asustó mucho, ¿de acuerdo? La confiscación de las divisas rusas, todo eso asustó mucho y ha provocado que muchos países, como por ejemplo China, pues dejen de usar el dólar y estén usando su propia moneda. Como Rusia hizo eso, fue el primero que empezó a hacerlo, fue el primero que dijo que si me queréis comprar petróleo tiene que ser en rublos, pues China está haciendo lo mismo con sus mercancías. Y esto, pues claro, está debilitando al dólar. Lo que ocurre es que, como vuelvo a decir, como ellos controlan tanto el petróleo y son los que imponen prácticamente el pago de todo el petróleo en dólares, con eso solo ya les vale para mantenerse. Si a eso sumas además que la mayoría de los países para poder comprar petróleo tienen que vender deuda y esas ventas se hacen en dólares, pues eso también mantiene el precio del petróleo, el precio del dólar. Es decir, que Estados Unidos, al liberar reservas de petróleo, además de tirar el precio como lo vende en dólares, también fortalece el dólar en sí mismo. Pues sí, podrías verlo de esa manera, sí. Sí, es el gran mecanismo que tiene Estados Unidos para mantener el control del dólar un dólar alto es el precio del petróleo, es el petróleo. Como son los máximos productores de petróleo del mundo, ellos venden petróleo. Como venden petróleo, por ejemplo, cuando sube el petróleo, los países están obligados a tener más dólares para poder comprar ese petróleo. Y la forma que tienen de contener más dólares es vender deuda. O sea, digamos que es un mecanismo que se complementa uno al otro. Y al final acaba provocando que aunque el bloque oriental, aunque Rusia, China y sus aliados vendan mucha deuda a Estados Unidos y realicen los pagos en dólares, que digan en yuanes o en rublos, sigue no siendo bastante, ni sigue siendo suficiente como para hacerle daño al dólar. No le haces daño porque ellos siguen manteniendo el control del petróleo. Ahora bien, si Estados Unidos volviera a la situación de 2010, fíjate, ni siquiera te digo situación de 2010, si Estados Unidos volviese a esa situación en cuanto a la producción de petróleo, todo el tinglado se le vendría abajo, o por lo menos gran parte. Si dejase de ser el exportador máximo de petróleo, el productor máximo de petróleo, y volviera a una situación donde los productores máximos de petróleo eran, por ejemplo, Rusia y China, el tema cambiaría por completo. Cambiaría porque ya no tendrías esos tantísimos compradores en dólares de tu petróleo. Por eso, la dependencia actualmente energética y económica de Estados Unidos sobre el petróleo es total, es máxima. Entonces, por eso siempre en las gráficas y en los vídeos que he hecho antes he puesto el ojo y he puesto la lupa en la producción de petróleo, porque va a marcar a fuego los próximos años. Lo que pase con el petróleo y las exportaciones del petróleo de Estados Unidos van a decidir muchas cosas. ¿En qué se ha gastado tanta deuda Japón? ¿Cuál es su déficit? Japón lo que hace, realmente la deuda japonesa es comprada por el Banco de Japón. Es decir, impresora. O sea, lo que hace Japón, lo que ha hecho Japón durante estos últimos 25 años, 30 años, es comprarse a ellos mismos mucha deuda, muchísima deuda, esa impresora. O sea, ellos imprimen y compran deuda. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es el truco? Ellos mantienen muy bajos sus tipos de interés, o lo han mantenido muy bajos durante muchos años sus tipos de interés, y lo que hacían era jugar con la deuda de otros países. ¿De acuerdo? O sea, ellos digamos que imprimían un montón de yenes y luego con esos yenes compraban deuda exterior, sobre todo estadounidense o alemana, y jugaban con la diferencia, ¿vale? Para obtener beneficios. Y con esa diferencia que obtenían, mantenían, digamos, su situación económica. ¿Cuál es el problema? Que ha llegado un momento en que has emitido tanta deuda, tanta deuda,
que ya eres el país más endeudado del planeta. A eso sumas que Japón es una de las población más envejecida del planeta, con un 30% de población por encima de los 60 años, entiendes la situación en la que están y entiendes también su devaluación. Al imprimir tantísima deuda, al ser el Banco de Japón quien tiene prácticamente toda esa montaña de deuda a base de impresora, has ido devaluando tu propia moneda. El yen en apenas unos años se ha devaluado un 50% o más. Y la situación ya empieza a ser explosiva. Claro, ¿qué ocurre? Mientras seas autárquico, mientras no importes mucho, aunque tu moneda se devalúe, no pasa nada. Pero si eres una isla como Japón y tienes importaciones y tu moneda ahora vale un 50% menos respecto al dólar, eso acaba provocando inflación. Japón se ha tirado años sin inflación, se ha tirado años en deflación. Y ahora estos últimos 2 años, por primera vez han llegado a superar el 3% de inflación. Y pinta que si sigue la devaluación del yen, van a acabar con más inflación. Por eso el Banco de Japón ha hecho este movimiento. Por eso está subiendo tipos. Y veremos a ver cómo acaba la película. Porque ya os digo, uno de los mayores poseedores de deuda de Estados Unidos o de Alemania es Japón. Son los japoneses. ¿Por qué? Porque es lo que te estoy contando. Porque ellos obtenían yenes muy baratos y con esos yenes muy baratos compraban deuda de Europa y de Estados Unidos. Por eso son los máximos poseedores de deuda. Ahora, si cambian la tendencia, si ahora tienen que vender esa deuda para, por ejemplo, importar más, ¿de acuerdo? Porque su moneda está muy devaluada, entonces es un problema. Porque si se deshacen de mucha deuda externa, de mucha deuda de Estados Unidos y de Europa, va a repercutir en el resto del mercado. Así que hay que estar atentos a lo que pasa con Japón. ¿Cuánto y cuándo empezará la caída en la cotización del euro? ¿Dónde nos podemos refugiar? ¿Dólar, franco suizo? Pues vamos a ver, porque depende mucho el movimiento que haga el Banco Central Europeo ahora en junio. Si, por ejemplo, Europa baja mucho los tipos, eso va a debilitar el euro. Probablemente en el momento en el que bajes tipos, si la Fed no los baja, vas a ver cómo el euro se devalúa respecto al dólar. ¿Por qué? Porque al bajar tipos y al estar el dólar cada vez más alto el diferencial de tipos, muchos inversores van a seguir apostando más por el dólar que por el euro. ¿Hasta cuándo puede bajar? Pues no lo sé. Va a depender mucho de qué haga el BCE este año. Recuerda que siempre que el BCE es Alemania y la inflación en Alemania ha bajado y por lo tanto, y además la productividad en Alemania es muy mala, así que es posible que veas esa bajada. Sobre todo, ¿por qué? Para intentar impulsar las exportaciones alemanas. Entiende que un euro bajo, un euro debilitado, es un generador de inflación, pero también es un generador exportador. Es decir, si tú devalúas el euro, Alemania tendrá más posibilidades de exportar más. Y ahora que prácticamente el mercado estadounidense es el único que nos queda, pues seguramente a Alemania le interese una bajada del euro para de esa forma poder exportar más a Estados Unidos. Pero ya te digo, es muy difícil decirte cuándo ni cómo sin saber bien las intenciones del Banco Central Europeo. ¿No te puedes refugiar? Pues sí, ahora mismo el dólar está fuerte. El dólar está fuerte. El franco suizo, el Bitcoin, sí, las cosas que pones allí son zonas tradicionales de refugio. El oro va a seguir fuerte, ¿eh? Ya has visto la gráfica. O sea, el chino va a seguir comprando mucho oro. Y el resto de países de los BRICS también. Con lo cual, tampoco es una mala opción. Bueno, gente, yo ya lo voy a dejar por aquí. Si tenéis alguna última pregunta. Y si no, pues ya nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, como siempre os digo, espero os haya gustado el vídeo. Y recordad, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós.